temperatura, no dijimos nada de temperatura. Vamos hasta la de bulbo húmedo. No, el Pues húmedo no. dijo que iba a hacerlo en el termostato que usted tenía, que iba a poner la gasita imagen, ¿no? húmeda. Ujú. Ah, sí, bueno. Ah, pero entonces sí expliqué que se le pone una gasita y todo ese rollo. Sí, eso sí. Sí, Sí, nos está mostrando unas imágenes. Sí, ya, en una imagen de un termómetro ahí le dibujé la gasa que se coloca en forma húmeda, ¿no? Sí. Sí. Ok, ya. Somero. Bueno, miren. Es que sigue llegando gente, ¿por qué hay tanta? ¿Alguien tiene doble sesión aquí? Soy yo, Inge, es que voy a cambiarme a la computadora. Ok, usted tiene... Yo también voy a hacer lo mismo, para no batallar con el teléfono. Nomás es que me digan que tienen doble sesión, no pasa nada, pueden tener dos nomás. Yo para saber la cantidad de alumnos que están. A ver, me dijo Paola que está, ¿ya se fue o qué? Ya se conectó, pero a lo mejor se conectó en la computadora. Dije, Ya se ve mi cámara al 100, Inge. Sí, va. Romero. Sí. Sí. Ya está, mira. No, me quedé sin pistear el fin de semana, tuve que arreglarla. No, es que sí es, mira. Sí. y luego, ¿qué, Inge? ¿Cuántas tocan hoy? Ya puede ser más de una. Ya marca ahora, no, sí, ahora sí, no, ya. Ya marca, ahora sí ya. No, ahora sí de perdido un seisito, sí está más chido ahora. Sí está suave. Si me llegan a decir borracho, voy a decir que sigo la dieta del Inge de Luna. Está bien, está bien. Sí. Bueno, miren, Oiga, dije, antes de empezar, no me salió la lista, se me hace que todavía no me mueve al grupo de las 10, ya me y no, tenía la falta. no, sí, pero no registró a las 8, a las 7. ¿Cómo? No No, registró. Inge, Tomás este, acaba de entrar ahorita, ¿por qué? Le acabo de dar acceso. ya tenía esta iniciada, nomás que fui tantilla al baño, y ya volví, pues ya estaba. Pero Pero yo sí, acabo, a las 10 sí chequé la asistencia y no, ya me tenía acá faltilla. no, pero yo lo hubiera arreglado rápido. También pasó con la señorita Dulce, no los cambié, ¿ah? No, Inge. ¿Por qué no me dicen a tiempo? Se me pasó ayer, hice la actividad y traía el pensamiento y dije, ahorita los cambio. Y ya chupé faros. Pero Torres acaba de llegar, Torres no diga que a las 10:10 y que la madre, no es cierto, yo lo estoy viendo, yo estoy viendo quién llega. No, yo digo lo de la asistencia en el, ¿cómo se llama? En el cel. Sí, Una cosa acabo es de llegar a conectarme. es que pues, si usted llega ya y se conecta y pasa lista a las 10 y aquí conmigo llega a las 10:20, le pongo falta, fibra. ¿Sí, Simón, sí. sí me expliqué? O sea, no, el hecho de que haya pasado lista ya o hayan pasado lista ya, aquí van a llegar a la hora que quieren. No, ¿verdad? Yo aquí veo, usted está llegando tarde, y yo les puedo quitar la asistencia del otro lado, ¿eh? ¿Sí me explico? Simón. Sí, oigan, es que sí pasé lista, pues sí, pero no estuvo en la sesión, pues así que rollo, ¿verdad? Sí, sí o sí. Simón. A ver, Torres, vamos a ver aquí Torres. De una vez voy a arreglar ese rollo porque se me va a olvidar. Torres Valverde estaba en el grupo de las De 10, las 7. ahora se van de las 10, ¿verdad? Sí. Y la señorita va a decir cómo soy canijo, ¿verdad? Rodríguez, ¿qué? Perdón, no me diga. Rodríguez Lastra. Dulce Dije, Sofía. sí.
Ya mañana no deben de tener problema, ¿eh? Ya están cargados ambos. En este Ok. momento lo Gracias, acabo Inge. Ya está. Gracias. de... Bueno, ayer estuvimos platicando lo siguiente. Dijimos o comentamos que este es el termómetro, lo dibujo así ya nada más, acá ya lo vimos ayer, ya lo proyectamos. Y dijimos que le vamos a poner aquí una gasita, acá abajo en el bulbo, ¿se acuerdan, verdad? Así. Una gasa, la cual vamos a humedecer. De más arriba. Una gasa o un trapo húmedo. ¿Sí? Esta es una... Y que le vamos a producir, ¿qué? Una corrientita de aire. Antes de ponerle la gasa húmeda, ¿qué temperatura nos está indicando el termómetro? La del bulbo seco. ¿Seguros todos? ¿Están seguros? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea, inicialmente estamos viendo nosotros aquí un valor de temperatura, ¿sí? Antes de ponerle la gasa húmeda, ¿sí? Entonces, mojamos la gasita, la mojamos o la humedecemos y luego el agua con la que lo mojemos técnicamente debe de ser agua destilada. ¿Sí? Agua destilada. Nosotros, yo aquí no tengo agua destilada, pues voy a tomar agua ahí de ahí de la llave, literal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nada más que la temperatura que tenga el agua con la que voy a mojar la gasa, la temperatura sea la misma del ambiente. O sea, es decir, si aquí el bulbo seco es de 24, que el agua también tenga 24 grados. ¿Me explico? No voy a ir a agarrar agua del refri. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Me la mojo y a la hora de ponerla, ¿qué rollo? Pues va a cambiar, ¿no? Va a bajar en chinga, ¿verdad? Va a bajar a gorro, ¿qué onda? Pues no se trata de ese rollo, ¿ah? ¿Sí? Entonces se trata de que a la hora que yo coloque la gasa, no haya ninguna variación. ¿Sí? Que ahí me engaña y voy a pensar que están ocurriendo cosas y no es eso, sino que es que viene más fría la gasa y no debe ser así. Entonces, ¿de dónde tenemos que tomar el agua, Inge? ¿Mandé? ¿De dónde tenemos que tomar el agua? Bueno, técnicamente debe ser agua destilada, es lo que les dije ahorita, ¿eh? Técnicamente, pero ahorita para este ejemplo, ¿eh? Pues es ir a tomar agua, a agarrar agua a la llave. Para el agua a la llave, pues ahorita tiene la temperatura acorde similar a unos 25, 27 Celsius, ¿sí? Que es más o menos la temperatura ahorita normal, ¿sí? ¿Usted va a hacer la práctica también? No tengo termómetro de bulbo. Nomás preguntaba por curioso. Sí, ok. Está pendiente lo de la práctica. No sé si aquí me preguntaron, no me definieron ahora, pero como esta práctica está bien fácil, cuando me autoricen ir ahí al TEC, hacemos esta práctica y la otra más chida, porque ir a hacer esta práctica, pues ni la ir al TEC, por así decir, ¿verdad? ¿Sí? Esta lo hacemos en 5 minutos, esta práctica se hace.
Y las otras prácticas que tengo diseñado se puede llevar hasta la hora, ¿me entiendes? En la ejecución de todo lo que podemos hacer. Pero todo esto queda a dependencia o dependiendo de lo que nos diga el subdirector, si nos aplicamos a dar las prácticas de ahora en verano, ¿ok? Yo estoy en la mejor disposición, ¿va? Yo ya no quito el dedo del renglón, ya van 2 veces que les digo y en otras palabras los chingo mucho, ¿va? Pero bueno, es parte de la clase. Bueno, van a pasar 2 cosas, chavos, ¿eh? Va a pasar una cosa. La primera, que si el aire está más seco que la gasa, ¿sí? Si el aire está más seco que la gasa, va a ocurrir lo que sigue. ¿Sí? Si está así, si el aire está más seco que la gasa, la temperatura de bulbo seco, ¿sí?, va a ser mayor a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Eso va a ocurrir. O esa es una de las cosas que va a ocurrir. Luego, la otra es que si el aire está húmedo, al igual que la gasa, ¿sí?, va a ocurrir que la temperatura de bulbo seco va a ser igual a la temperatura de bulbo húmedo. Joven. Eso es lo que debe ocurrir. Si el aire está húmedo al igual que la gasa, las temperaturas serán iguales. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál aire nos referimos? Si estamos hablando del aire, pues nos estamos refiriendo al aire que le vamos a soplar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, a ese aire nos referimos, ¿eh? A ese aire. Aquí tengo yo el termómetro. ¿Sí les dije qué tipo de termómetro es? ¿Bajo qué principio opera? No, Inge. ¿No lo mostré ayer? Sí lo mostró, dijo pero que era digital. no, ajá, solo dijo que era digital. Es digital, es del tipo digital, pero el principio de cómo opera es otra cosa, ¿eh? Porque hay de este tipo análogos y digitales, pero su principio de funcionamiento es otro, ¿va? Es diferente al del vidrio. El del vidrio, ¿bajo qué principio trabaja? El que vimos ayer. Sobre el mercurio, ¿será? El bulbo. Pero, ¿Expansión, no? ¿bajo qué principio? O sea, ¿qué onda? Dilatación. ¿Expansión térmica? Dilatación, bajo el principio de dilatación. ¿Sí? Es muy sensible a los cambios de temperatura y se dilata el líquido que contenga. Comúnmente, pues es el mercurio, ¿va? A temperaturas normales o de ambiente, pues el mercurio está líquido, ¿va? Y responde perfectamente a esos cambios de temperatura, pero su principio es el de dilatación. Este termómetro es un termómetro bimetálico, de 2, bi. Está conformado por dos metales, ¿verdad?, que están aquí dentro de esta fundita, que nosotros nomás vemos la fundita, ¿sí? Y esos 2 metales están unidos acá, en la punta. Es decir, acá en la punta donde están unidos los 2 metales, es el punto sensor. Ahí yo no debo de tocarlo. Es como el bulbo del vidrio. Si yo toco el bulbo en el mercurio, ¿qué ocurre? Pues se va a mover, ¿no? Se lo subo, si la temperatura está más baja, estamos de acuerdo, más baja que mi cuerpo. ¿Sí? Pero el elemento sensor en el de vidrio es el bulbo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y aquí no, ¿verdad? Aquí este rollo no se llama bulbo, pero aquí esta es la parte en la que sensa. Yo es lo que debo de prevenir, no tocar ahí.
¿sí? Que si toco, pues va a sensar la temperatura de mi cuerpo, ¿sí? El ¿Cuál dijo que era termómetro el ya principio? es el principio de la dilatación de dos metales distintos. Uno se dilata más que otro, y esa dilatación, al dilatarse un metal más que el otro, de acuerdo al acomodo que tienen los metales, provoca un par torsor, ¿sí? Eso en los análogos, ¿va? Aquí en lo digital, pues debe tener un termopar, ¿va? No sé cuál sea el principio, ¿va? Pero es similar a los bimetálicos, ¿va? A los que son de dos metales. Todavía no le coloco la gasa y no lo estoy tocando de donde les dije que no. Lo voy a agarrar para que estén seguros, lo voy a tomar de la carátula, ¿sí? Entonces, vean qué temperatura está marcando. Está en escala Fahrenheit. Está caliente aquí la chingada casa donde estoy. Está hirviendo este rollo. Ahora sí necesito una cervecita aquí porque está cabrón canijo. Y registren, ¿verdad? Ese valor. ¿Sí? Ese valor que van a registrar, ¿qué temperatura es? Temperatura del bulbo seco. Así es. Ahora vamos a medir la de bulbo húmedo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienen ya ustedes el valor, ¿eh? Voy a proceder a ir a mojar el trapito que yo preparé. Ya tengo aquí un trapito preparado, ya lo tengo así listo, nomás voy a irlo a mojar. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Denme un minutito y regreso de inmediato, ¿eh? Aquí estaba la temperatura, que ahorita eran, ¿qué? 88.4, ¿ah? Ya me Yo vi perdí. 88.5. No, 1.5, ¿no? Ok, ahí está, miren, ahí anda, no se ha movido, ¿eh? ¿Sí? Voy a proceder a poner la gasita o el trapito húmedo, el termómetro, ahí están viendo mi maniobra, ¿no? Se trata de que quede más o menos el bulbo o el elemento sensor perfectamente cubierto. Y ya lo tengo, ¿ok? Luego, no quiero que le pegue el aire. Aquí tengo mi ventilador. ¿Sí? Aquí lo tengo. Déjenme procedo, que ya me estoy haciendo bolas. ¿Sí? Está operando el ventiladorcito. ¿Sí? Y lo voy a exponer a la corriente del aire, ¿ok? ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a ver, ¿eh? Si ven los números, ¿verdad? Me interesa que vean. Sí, Pues, pinche madre, tengo pulso. Ahí está, se ve mejor. Tengo pulso maraquero. Murió repentinamente.
hasta que deje de moverse o se quede en un valor ya el mínimo que alcance y se quede ahí, es cuando quiere decir que la humedad que el aire tiene, el aire que le estamos soplando o inyectando, que la humedad que el aire tiene quedó igual a la humedad que la gasa tiene. ¿Sí? O que el trapito tiene. ¿Eh? Realmente eso es, miren, aquí estoy soplándole con ese, aquí está el ventilador. No sé, es que aquí está el canijo, eso estoy haciendo, ¿eh? No crean que aquí está el mago Frank. Sí, aquí está. No es un acto de magia. Lo que sí les voy a decir es que no intenten hacerlo en su casa porque puede ser perjudicial, ¿eh? Y si lo van a hacer, háganlo en compañía de un adulto. ¿Sí? Señora, si está escuchando, no permita que su hijo haga esto, ¿eh? Tengan a la mano un extinguidor, no sé, y hablar al 911, ¿eh? En compañía de un niño, Ya ¿no? más o menos ya se estabilizó, ¿no? Inge? Parece que sí, ¿ah? Sí, miren, ya parece que ya no se mueve, ahí va bajando otro poquito, si vuelve a subirse a 72.3, miren, ahí quedó ya, 72.2. Punto 1, miren. ¿Qué pasa? Que el IER ya se desesperó. 72, miren. Ok, 71.8 grados Fahrenheit, ¿eh? De acuerdo a la conclusión de lo que es las dos cosas que van a ocurrir, el punto 1 y el punto 2, ¿qué estamos deduciendo? Que el aire, ¿qué? Que está más seco. Sí, que el aire que le inyectamos está seco, relativamente comparado con La gasa. la gasa. Exactamente. ¿Eh? ¿Por qué supimos? Porque la temperatura ha bajado, ¿eh? Aquí bajó la temperatura y tuvimos otro valor, ¿verdad? Una temperatura de bulbo húmedo. Acá arriba se me quedó perdido la TVH, la TVS nomás, por allá ahí arriba, ahí se me quedó. Inge, ¿y no puede haber un segundo caso? Perdón, un tercer caso, que el aire esté más húmedo que la gasa. Sí, pero que el aire esté, no, pues quiere decir que la gasa no está totalmente húmeda. Entonces, en sí nomás son esos dos casos. Sí, ¿O nada está más esos más dos. seco o igual? Sí. Nunca la temperatura de bulbo húmedo va a subir. ¿Sí? Siempre va a ser igual la de bulbo húmedo o menor. ¿Sí? Entonces, no es, si el otro caso se refiere que si existiera, estaríamos diciendo que subiría el bulbo húmedo, ¿eh? Lo contrario, ¿eh? O sea, el caso sería que le pusiéramos la gasa seca, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué? Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues nada. No va a haber evaporación, no va a haber nada, o sea que no se va a mover. ¿Sí? Se movería si el aire que le sopláramos estuviera más caliente, ¿verdad? Así está. Aquí asumimos que los 88 y algo que vimos es la misma temperatura que el aire tiene, ¿no? Porque esos 88 que vimos ahorita de bulbo seco es de aquí del ambiente en el que yo estoy. Entonces, por consiguiente, es la temperatura del aire en bulbo seco. ¿Ok?
Dije, la humedad relativa, ¿a qué hace referencia ahí? ¿En dónde? O sea, no tiene nada que ver con esto de la sensación térmica y la temperatura, la Pero, humedad relativa. ¿dónde estoy haciendo referencia? No, por eso le pregunto, que si no tiene Sí, nada que ver. sí, Carlos, claro que sí. De hecho, aquí nada más estamos hablando de dos cosas, joven. No supe quién es porque no tengo la pantalla del que habla, ¿eh? Pero ahorita aquí lo identifico y ahora sí. Ya es el de la playera azul, ¿va? ¿Es usted, ah? Sí, Sí, mire, aquí nada más hablamos de esto, de humedad, ¿ah? En términos de aire acondicionado, vamos a hablar de humedad relativa o de humedad específica, ¿sí? Y cuando hablamos de humedad, lo que usted me está diciendo, si este aire, sí, lo voy a responder de una vez, ¿eh? Si este aire tiene una HR, ¿sí? El aire este que le soplamos tiene esa humedad, va a ocurrir lo del punto 2, ¿sí? Que ok. las temperaturas van a ser iguales. Pero si la HR es menor al 100%, ocurre lo del punto 1. Por eso lo dibujé ahí en el punto 1. Ok. Inge, ¿qué es HR? Es humedad relativa. Todavía no entró a esos términos, ¿eh? Sí. La humedad relativa, ahorita, vamos a entrar ahorita en esta clase, vamos a entrar a esos temas, ¿eh? Ahorita nada más hablamos de, así que si el aire está húmedo, que si está seco, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Precisamente a lo que dijo su compañero, ¿ah? A términos de humedad relativa. ¿Sí? Entonces, si la humedad relativa es de 100%, ¿sí? Dijimos que ocurre que las temperaturas no se mueven, ¿estamos de acuerdo? Lo que marca ahí el punto 2. 100% de que el aire esté, quiere decir que el aire está bien saturado de humedad, ¿verdad? Que ya no acepta más humedad del aire, a eso se refiere con los términos de humedad relativa. Ahorita sí lo vamos a definir ahorita, no se me desesperen. Y sí, volviendo a recalcar, ¿verdad? Lo que dice su compañero, el concepto de que si el aire está húmedo o no está húmedo es referencia a la humedad relativa. Ok. Para ahondar bien este rollo, vamos a suponer que este es el aire que está en su espacio donde están. Al igual que aquí donde estoy yo. Este aire, el aire que está ahí en su espacio, en su sala, su recámara, no sé dónde estén, tiene un bulbo seco. En mi caso tiene 88 punto ¿qué? 5 o 4, no supe qué. 5. ¿Sí? Y aparte tiene un bulbo húmedo ¿de cuánto salió? 71.8. Sí, eso. ¿Sí? Tiene eso. Pero también ese aire tiene esta otra temperatura. ¿Sí? Esa se llama temperatura de punto de rocío. Vean, la segunda temperatura, la temperatura de bulbo húmedo. Realmente estamos definiendo si el aire es húmedo o es seco, estamos definiendo. Es de acuerdo a si está húmedo, ¿qué dijimos? Las temperaturas no se mueven. Si es más seco el aire que la humedad de la gasa, se baja. O sea, la referencia de que se mueva la temperatura está en relación a la humedad. Sí lo entendemos así, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso estamos determinando
el bulbo húmedo. Decimos, ah, caray, el bulbo húmedo no se movió. Ah, cabrón, estará madreado el termómetro. Vamos a pensar, ¿verdad? ¿Sí? Y nada más, la conclusión es de que si no se mueve, el aire tiene una humedad relativa de 100%, por eso no se ha movido. ¿Sí? Pero también hay una temperatura de punto de rocío. ¿Sí? La temperatura de punto de rocío es, acuérdense que aquí yo le tomé la temperatura al aire ambiental, ¿verdad? A la de mi ambiente donde me encuentro ahorita. El aire ambiental también tiene humedad. Pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Que este aire que le estamos soplando tiene una humedad. ¿Sí? Mucha o poquita. ¿Sí? Entonces, realmente estamos haciendo un análisis de la humedad relativa que el aire tiene. Ahora sí. Ahora sí, hablando en términos de humedad relativa. ¿Sí? La temperatura de punto de rocío, jóvenes, 5 minutos me quedan, es aquella temperatura que propicia, ¿sí?, a que esta humedad se condense. Acuérdense que la humedad que el aire tiene está en estado vapor. ¿Sí? Ahí en su casa donde están, su aire tiene un bulbo seco, un bulbo húmedo y una TPR, pero también el aire tiene vapor de agua. ¿Están de acuerdo? O la humedad que tiene está en forma de vapor. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Hijo, de aquella temperatura que condicia. condensa. Sí. Entonces, ¿la TPR qué es? Me quedan 4 minutos. Sí, ¿la TPR qué es? Es un valor de la temperatura. Es una temperatura que va a provocar que la humedad que el aire tiene se condense. ¿Cuál humedad? ¿Cómo está la humedad que el aire tiene? Está en estado vapor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, caray, pues no, pinche profe está loco, no hay humedad. Pues sí, pues no la vemos porque está en estado vapor. ¿Sí? Pero si la quiero ver, esa humedad, necesito conseguir la temperatura de punto de rocío. ¿Sí? ¿Qué dijo que va a provocar que Inge la temperatura de punto de rocío? Que la humedad del aire se condense. Cuando se alcanza el valor de la TPR, el valor de la temperatura a punto de rocío, la humedad que está en estado vapor se condensa. Y cuando se condensa, pues ahora sí ya la veo, ¿no? Pues ya la veo en el estado líquido. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero mientras no la alcance, pues no la voy a ver. ¿Sí? Me faltan 2 minutos. Déjenles explico de otra forma, ¿eh? Vamos a salir y nos conectamos y vamos a hacer el ejercicio de todo este rollo, ¿eh? Esos valores que están aquí encerrados, 88 y 71, los deben de tener guardados porque estamos a emigrar a la carta psicométrica. Nos volvemos a conectar de nuevo, chavos.
Bueno. Pero para eso necesitas dejar esta abierta. A ver, vamos a suponer que tenemos un vaso con agua o con un líquido, ¿sí? Y que tiene unos hielitos, ¿sí? Que lo tienen ahí con ustedes, ahí a un lado, ¿sí? Alrededor de ese vaso, pues ya sabemos, ¿qué es lo que hay alrededor de ese vaso? Todo. ¿Qué lo rodea? El ambiente, En otras palabras, ¿y el ambiente qué lo conforma? aire, Aire, exactamente. Tiene aire, ¿verdad? Aire, sí. Pero el aire también, ¿qué dijimos que tiene? ¿Verdad? Humedad. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ese aire, este aire, ¿verdad? Que está ahí con ustedes, lo que hemos venido diciendo, tiene una temperatura de bulbo seco, tiene una temperatura de bulbo húmedo y aparte, ¿verdad? Otra que acabamos de decir, ¿no? Una temperatura de punto de rocío. ¿Estamos de acuerdo? Así todo eso lo tiene el aire. Sí. La de bulbo seco ya la definimos, la medimos con un termómetro, esta hicimos un procedimiento y la definimos. Y la TPR, pues también necesito saber cuál es. Pero ya por definición, ¿qué dijimos? Que la TPR es aquella temperatura que cuando se alcanza, ¿qué ocurre con esta humedad? Se condensa. Se condensa. Vamos a pensar. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? Vamos a pensar que aquí, que en la superficie del vaso, aquí, la superficie,
llego y mido la temperatura. Una cosa es medir la... Estaba preguntando Apague su micro, Fibra. Carlos. Una cosa es la temperatura del aire que lo rodea y otra cosa es la temperatura de la superficie del vaso. ¿Estamos de acuerdo? Es una temperatura diferente. Entonces, si esta temperatura, la voy a llamar así, la voy a llamar así por el momento. Temperatura en la superficie. ¿Sí? Si esa temperatura en la superficie, esta, es menor a la TPR del aire, ¿sí? Si esa temperatura es menor, ¿sí? Va a ocurrir un acto mágico. Esta humedad la empiezo a ver aquí. ¿Cómo ven? En la superficie exterior empiezo a ver, ¿sí? A tal grado que pues que se moja toda la parte baja, ¿no? Donde se encuentra ese vasito, moja todo. La mesa, deja la marca, ¿no? Bien chido. ¿Por qué ocurrió eso? Por lo que acabo de escribir aquí, que la temperatura que tiene ese recipiente es menor que el punto de rocío. Entonces las gotitas que vemos son del aire, no son del agua. No, exactamente, sí, exactamente, ¿verdad? Son de la humedad o del vapor, o la humedad en estado vapor que se encontraba, ahora la condensé. ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Términos utecheros, sudó el vaso, ¿verdad? Pues las cervezas bien heladas. Eso mero, eso merito. Nomás que no quise decir cervezas porque si está su jefa ahí y dice, no, ese profe con puros pinches ejemplos de cheve quiere acabar la clase, pues no. Y sí me dicen. Entonces, no quise decir cheve. Pues dije un vaso, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de un clamato ya preparado. Como cuando la caguama aparece clovillo. Un día después. Oiga, dije, esa temperatura de rocío no siempre es igual. ¿A quién? Para cualquier ambiente, ya que, no. pues, que, o sea, no todos los días es igual, me refiero. No. Varía. Si la temperatura de bulbo seco cambia, cambian las otras dos. Sí, acuérdense que cuál es la que siempre se está cambiando. Esa es la primera que cambia, ¿no? Ahorita estamos a 88, más al rato a 90, y más temprano estamos a 75, y esa me está moviendo todo. El bulbo seco, la del ambiente. Si el ambiente cambia, me mueve todo. ¿Sí? Joven. Ya dijimos, según lo que dijo usted su compañero, que si la humedad relativa es igual a, ¿qué dijimos? Al 100%. ¿Qué concluimos con eso? De temperaturas. Que le vuelvo seco ¿Va a ser la misma? Va a ser la misma. Van a ser iguales. Las tres son iguales. Cuando eso ocurre, que la humedad relativa está al 100%. Sí. Entonces, de ahorita vamos a ver todo eso lo vamos a comprobar psicométricamente. Entonces, cuando condensamos la humedad que anda en el aire, cuando tenemos temperaturas que, aquí está, menores a quién, ¿De rocío? al punto de rocío, ¿sí?
Así de fácil. ¿Cómo ven? Difícil. Oiga, Inge, ese punto de rocío es igual que rociar allá para el rancho, que en las mañanas que amanece así como mojadito el pasto. Es Ándele. lo mismo. Todo este aire, el aire que está ahí en su granja, en el rancho, donde estén, ¿sí? El aire del ambiente, el aire atmosférico, tiene un bulbo seco y un bulbo húmedo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso lo tiene, lo debe tener, Sí. ¿sí? ¿Cuándo ocurre eso que usted me acaba de decir, Durán? La madrugada y por la En las mañanita madrugadas. ¿Por qué en las madrugadas? Porque ¿qué ocurrió con la temperatura? En las madrugadas, ¿qué ocurre? pone más frío. Baja. Por eso llueve, canijos, porque cuando las nubes andan allá arriba, las nubes es humedad, pero cuando baja la temperatura con un frente frío aumentado, llega esa temperatura fría y condensa las nubes. Por eso dicen, ¡ay, viene un frente frío! Va a llover. Si hay humedad en el ambiente, va a llover. ¿Sí? Porque va a llegar, la temperatura de ese frente frío está por debajo del punto de rocío de esa nube, del ambiente que hay. Ya no, pues eso está bien fácil, ¿verdad? Todo esto, los meteorólogos, no, pues es pan comido. Pero sí, fíjense en eso, dicen, y ahí viene un frentecito frío. Si agarra humedad, si agarra el ambiente frío, el ambiente con humedad, ahí viene la lluvia. ¿Sí? O sea, eso está fácil. Oiga, Pero Inge, si viene un frente frío y no hay humedad, no va a pasar nada. Más que atacar tequila, ¿verdad? Sí. oiga, Inge, ¿y Sí. los meteorólogos utilizan así este tipo de cálculos de análisis y así para hacer las predicciones y todo eso? No, lo que simulador. pasa que, bueno, nosotros necesitamos estos conceptos para hacer los cálculos de equipos de aire, ¿verdad? Pero Ajá. ellos entienden a la perfección las tres temperaturas, ¿sí? Y la humedad es relativa y la humedad, ellos sí lo saben, pero no lo utilizan para fines de cálculos de equipos de aire, ¿verdad? Sí, ahí Ok. no, sí. Lo que pasa que sí hay conceptos, ¿verdad? Que ellos deben de saber, ¿sí? Relativos al aire atmosférico, ¿verdad? Cuando hablamos del aire atmosférico, nos referimos al exterior, ¿verdad? El aire que, así en proporciones regionales, ¿no? Sí. Así, a eso me quiero referir. ¿Ok? Entonces esto ocurre. ¿Quién ha hecho esa práctica? No, Sergio. Portillo nunca la ha hecho. No, Inge, no. No toma cheve. Ah, sí, sí. Ahí, cada vez que tome una cheve y vea que la cheve está condensando, acá, Neco, está por debajo del punto de rocío del aire. O sea, la hemos hecho un chorro de veces. ¿Sí? Y ni cuenta. Nada más que decíamos, cabrón, está sudando la cheve. ¿Sí? Ahora no, mira, está condensando. Condensa la humedad que el aire tiene. ¿Cómo me voy a ver el sábado, Inge? Sí, así con la raza, miren, canijo, ven, no suda, canijos, no sean utecheros, ¿sí? Esto está condensando la humedad que el aire tiene porque el punto de rocío de la lata está por debajo del punto de rocío del aire, ¿sí? ¿Cómo ven? Van a decir, no, van a decir, pero así dicen porque así nos dice la raza, ¿verdad? Pero realmente es una cosa muy común que vemos, ¿sí? Y no, pues no, pues lo ignoramos, ¿verdad? No sabemos qué rollo, pero todo eso ocurre por esto que estamos platicando, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que sigue, pero no se me desesperen, ¿eh? Aquí está.
Ayer les comenté que vamos a ocupar ya la carta psicométrica, ¿sí o no? Esta es la carta psicométrica. Puedo ampliar más la vista, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tanto hay más o menos. Sí. Esta es nuestra carta psicométrica. Si la tienen ya ahí en físico, hagan lo que voy a hacer, ¿eh? O sea, para que vean que no es en vano y todo lo que vamos a ver. Voy a explicar muchas cosas ya sobre esto. ¿Sí? No que ya, no, al cabo la grabo, ya en repe la veo. No. Es mucho rollo. Ahorita hay que verlo.